En esta tarde quiero compartirles acerca de un mensaje de parte del cielo que urge en estos tiempos. Y si bien es cierto y no es desconocimiento para ninguno de nosotros, cómo la mayoría de los sistemas en este mundo están totalmente afectados. Muchos no están cumpliendo con su propósito de diseño, muchos están distantes de lo que realmente Dios estableció en un comienzo, en un inicio. Y hoy quiero compartirles acerca de cómo el sistema familiar necesita con urgencia la intervención divina de parte de Dios para que cada uno de nosotros regresemos una vez más a ese principio, a ese modelo original de diseño que Él estableció sobre nuestras vidas. Y estoy convencida de que cada una de nuestras familias necesitan la intervención de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No me dejen sola porque yo también lo necesito. Mi vida no estaría hoy aquí presente si no estaría contando con el apoyo y con el respaldo de parte de Dios sobre mi vida. El sistema educativo es un sistema que también está alterado. Han sacado a Dios de la ecuación de la educación, pretendiendo que los principios que rigen este mundo y que rigen muchos sistemas sean más predominantes que los principios que están establecidos sobre la palabra. Cuando sacamos a Dios de nuestras ecuaciones, cuando sacamos a Dios de los sistemas que fueron no diseños del hombre, sino que fueron diseños de parte de Él, lo sacamos a Él, obviamente todo sistema se va a ver afectado. Los sistemas financieros, cuando no manejan las finanzas conforme el modelo bíblico, se ven afectados. La educación se ve afectada. Las familias se ven afectadas. Cuando Dios no es el centro, todo es un caos, todo realmente es un desorden. Y hoy vamos a compartir acerca del sistema familiar y cómo Dios en su infinito deseo quiere intervenir con urgencia para que podamos restaurarlos. Pero ¿qué realmente es un sistema? Nos vamos a hacer una pregunta. Bueno, ¿y qué es un sistema realmente? Todo nuestro cuerpo está diseñado por sistemas, ¿sí? Tenemos el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. Todos tenemos un sistema. Dios, en su forma perfecta, Él hace cada uno de los detalles para que funcionen y cumplan el propósito de existencia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si usted y yo existimos como un sistema familiar, es porque somos llamados a cumplir un propósito de existencia. Cuando ese propósito de existencia no lo estamos cumpliendo, no lo estamos llevando a la manera de Dios, tenemos que hacer una pausa. Algo no está funcionando de una forma correcta. El sistema es un conjunto de elementos que guardan una constante relación entre sí, pero que al final cumplen una misma función. Es decir, que nosotros como familias, cada integrante, cada miembro de su familia cumple una función en particular. El hombre, la mujer y los hijos, cada uno tenemos roles y tenemos funciones delegadas de parte de Dios que cumplir. Y en esa unidad de propósito nos convertimos en un todo. Al convertirnos en un todo, eso nos da una identidad familiar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué es importante que Dios introduzca su poder en nuestro sistema familiar? Porque cuando Dios crea el sistema familiar, Dios lo crea para que cumpla un objetivo y cumpla un propósito. Si estas dos situaciones no las estamos llevando a cabo, urge que podamos tomar en cuenta si nuestra familia no está realmente respondiendo bajo esta dirección de parte de Él. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo número 31, la palabra del Señor nos dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. El objetivo de Dios es que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador y que Jesús se convierta en el centro de sus vidas. Ese es el objetivo. Por eso Él me envió un Salvador, para que toda la humanidad reconociera que necesitábamos de un Salvador. Ojo con esto, no todas las familias, en todos los hogares, vemos que todos los integrantes de su familia han alcanzado la salvación.
¿Estamos de acuerdo con eso? De repente solamente usted conoce de Jesús. Usted abrió las puertas y de repente abrió las puertas de su corazón, pero no está caminando en el siguiente punto, que es el propósito del por qué realmente Dios lo estableció en esa familia. El segundo principio que nos enseña la palabra está en Josué 24:15. Josué se encontraba en un dilema bastante confrontador. Había mucha confusión y falta de decisión mientras él estaba manteniendo una conversación con las personas de su pueblo, de su nación. Y la gente no sabía qué Dios quería realmente seguir. Josué fue firme y él dijo, a ver, yo no sé ustedes lo que ustedes desean hacer, no sé qué decisión quieran seguir, no sé a qué Dios ustedes realmente quieran adorar, pero yo decido que yo y mi casa serviremos al Señor. Muchas veces vamos a necesitar en nuestras vidas que alguien tome radicalmente ciertas decisiones para mantenernos en esa protección de propósito de existencia como sistema familiar. ¿Qué sucede cuando los sistemas familiares no están cumpliendo ni el objetivo de Dios de que todos procedan a un arrepentimiento genuino y reconozcan a Jesús como su Salvador? Y que muchas veces no estamos viviendo como familias consagradas que sirven a los propósitos divinos. ¿Estamos hasta ahí? Haga una pausa ahorita en esta mañana y evalúe cómo está su sistema familiar. Haga una lista de quienes realmente no han decidido todavía hacer de Jesús el centro de su vida. Y no vamos a hablar de razones, simplemente considerar quienes realmente, aunque han conocido la verdad y esta verdad ha sido expuesta, no han decidido abrazar esa verdad para sus propias vidas. O quienes de pronto han abrazado esta verdad, pero solamente se quedaron con ¿qué? Con ser salvo me es suficiente, pero no han avanzado el siguiente punto de vivir bajo los propósitos establecidos por Dios. Cuando Josué toma la firme decisión, él dice, yo y mi casa. Él hace un acto de consagración de toda su familia para que toda su familia sirva a los propósitos de Dios. Usted puede estar viniendo de repente a la iglesia. Usted puede estar involucrado en el servicio. Usted rinde su tiempo y dice, Señor, yo dispongo de mi tiempo para ser un servidor tuyo, para ser un colaborador tuyo de tu reino. Yo decido estar aquí. Pero usted está batallando con situaciones que usted dice, sí, pero es que mi esposa no camina a la par conmigo. Pero es que mis hijos probablemente están ahí como que sí, como que no, y no siempre siento el apoyo y el respaldo de parte de ellos. Y todas estas situaciones, el enemigo las puede tomar como una situación donde él pueda entrar en ventaja por su familia y usted pueda restar su expansión en desarrollarse en su propósito en Dios. Y eso no debe de ser un pretexto ni una excusa para que usted, mientras usted va caminando, aun cuando no tenga todo resuelto en su vida, aun cuando no todos caminen en la misma dirección, que usted no se expanda en su propósito establecido de parte de Dios. Porque mientras usted va camino en cumpliendo esa promesa, esa palabra que está establecida, por causa de su ejemplo, por causa de su determinación, por causa de su obediencia, va a haber un respaldo divino que proteja su vida, su familia, y que en el momento oportuno ellos caminen en la misma dirección que usted está caminando. Usted no puede perder de vista ni el objetivo ni el propósito de por qué Dios lo estableció como un sistema familiar. Si usted y yo invalidamos estas dos situaciones en particular, nuestra familia entonces está expuesta. Y le estamos dando autoridad para que el enemigo entre en nuestras vidas y él sea el que vaya a regir nuestro sistema familiar. Y usted y yo necesitamos ser lo suficientemente sabios y diligentes y honestos en reconocer cuál es la condición de nuestra familia. ¿Qué sucede cuando muchas veces nosotros de forma personal levantamos un altar al Señor, pero lo hacemos solo? Ese levantar ese altar en adoración, de entrega, de búsqueda, usted esparce la palabra en su hogar, usted levanta una ofrenda de adoración, de alabanza delante del Señor. ¿Y qué está pasando en la habitación continua?
¿Qué temas no se han expuesto delante del Señor? ¿Qué está pasando con la vida privada de nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestra relación matrimonial? ¿Qué está pasando con nuestras finanzas? Usted no puede perder de vista. Usted camina en obediencia, pero mientras usted camina, usted se mantiene firme. También hay situaciones paralelas que necesitamos resolver. Pero sus acciones es lo que va a traer la protección para que todos caminemos en esa misma dirección. Porque llegará el día donde usted y yo tenemos que comparecer delante del Señor. Y Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con la familia que te entregué? ¿Qué hiciste con esa esposa que te entregué? ¿Con ese esposo que elegiste? ¿Con esos hijos que te confié? ¿Están caminando en mi propósito? ¿O tú caminas en tu dirección y ellos decidieron seguir una ruta totalmente diferente? Y no se trata de llorar desde el fracaso y decir: wow, lo lamento mucho, no me di cuenta, pero ya estuvo, ya sucedió. No. Dios tiene un plan de restauración. Él tiene un plan para redimir el tiempo que por alguna razón o por circunstancias simplemente el tiempo pasó y hoy estoy viviendo consecuencias de decisiones conscientes o no, pero aquí están. ¿Estamos todos conectados? Están como muy serios y me está dando miedo. ¿Estamos todos conectados con lo que Dios realmente quiere hablarnos en esta mañana? Los elementos de un sistema, todos deben de trabajar y de funcionar como un conjunto. Y ese conjunto debe de mantenerse en esa unidad constantemente. Ojo con esto, cuando uno de esos elementos o uno de esos componentes o uno de los miembros del sistema familiar comete una imprudencia, comete una indiscreción, comete un pecado, uno no puede decir: este es mi problema, no es tu problema. Son mis acciones, no son tus acciones. Y eso no es una verdad. Lo que yo hago, lo que usted hace, lo que hacen nuestros hijos, sí afecta a nuestro sistema familiar y atenta contra nuestro diseño de creación. Anula nuestro propósito y perdemos el objetivo por el cual fuimos establecidos en esa unidad. No podemos ser egoístas y simplemente decir: es mi problema, allá ustedes, estos son mis asuntos. No, porque recordemos que aunque son independientes entre sí, cada uno de los miembros del sistema, ante los ojos de Dios funcionamos como un todo. Y en esa función de funcionamos como un todo, Dios dice: si alguno está fuera, necesitas estar adentro. Si alguien se quiere desviar, necesitas encauzarlo nuevamente en su ruta. Si alguien de repente está poniendo una barrera donde no me está permitiendo que yo sea su Dios, entonces ustedes como padres y nosotros acá necesitamos hacer el trabajo de quitar eso para que el poder de Dios intervenga sobre la vida de nuestros hijos. Pero no podemos decir que no me va a afectar, porque sí nos va a afectar. Porque Dios, que es el diseñador de todas las cosas, Él no se equivoca en nada, absolutamente en nada de lo que Él crea. Entonces, si de repente usted se descuidó en su alimentación, quizás usted dijo: esto no me va a afectar, solamente me comí una guatita tipo 11 de la noche y un juguito de naranjilla media hora después y luego está con una colitis. Y ahí pide ayuda a gritos: amor, tráeme un tecito de esos que tú te tomas. ¿Pero qué te comiste? No, nada, hay algo que estaba guardadito en la nevera, pero no queremos confesar el pecado que cometimos a las 11 de la noche. ¿Se afecta o no todos? ¿Usted vive solo con su dolor? No, ¿verdad? Tuvo que levantarse la esposa, hacer el tecito. Si el tecito no le resolvió su problema, tuvo que llamar a Patty para que nos venda Fusion. Y si ese té no nos resolvió, no, mentira, sí nos resuelve. Un aplauso para el negocio de
Pati, es que si tú los vieras de acá están todos muy tensos, déjame meter un poquito de flow. ¿Se alteró o no se alteró su sistema? Yo no me comí la guatita, se la comió mi esposo. Pero su situación sí afectó. Me inquietó, dije, bueno, ¿qué será? ¿Por qué le duele aquí? ¿Por qué le duele allá? Entonces no podemos pretender quedarnos limitados en ese criterio y decir, son mis asuntos, no tiene por qué afectarte a ti. Son asuntos de mi carácter, ya yo soy así, no tiene por qué a ti enojarte. ¿Cómo? Claro que sí, daña la atmósfera, daña la paz, daña la tranquilidad, no podemos comer tranquilos, no podemos decidir a dónde queremos ir juntos porque no nos ponemos de acuerdo. Claro que afecta. Y una de las partes está llevando una carga muy pesada que se vuelve una cruz muy difícil de sostener porque está llevando solo o sola la situación, porque quiere sacar adelante a su familia. Y es difícil, pero Dios tiene un plan de acción de restaurar todas las cosas. Y nos necesita a usted y a mí para que ese plan se ejecute y podamos vivir en la plenitud de lo que Él ha creado, en la plenitud de todo lo que Él ya estableció de antemano para cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo número 10, versículo número 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios es fiel y no permitirá que nosotros seáis tentados más allá de lo que no podáis aguantar. ¿Ha tenido una carga muy difícil que llevar en estos días? No lo mire así, por favor. Es su esposo, es su esposa. No, esa no es su carga, es su bendición. Solo que hay que verlo con los ojos de gracia a través de la cruz, nada más. Solamente es cuestión de visión, es cambiar la óptica. Más bien, dice la palabra, cuando la tentación llegue, te daré juntamente con ella una salida a fin de que usted y yo podamos resistir. Hombre, mujer, hijo, hija, sigamos resistiendo. La respuesta de parte del Señor está juntamente con la aflicción, con el quebranto, con la prueba. Dios es grande en misericordia y nunca nos dejará abandonados en ningún proceso. Pero también necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos de su intervención, de que no podamos pelearla sola contra nuestra propia existencia, porque vamos a desfallecer en el camino, porque vamos a querer abortar, y por eso hay mucha gente huyendo de sus hogares, hijos huyendo de sus hogares, esposos huyendo de sus hogares, esposas armando maletas porque ya se quieren ir, no soportan más la presión ni la carga, porque la estamos peleando solos. Y no se trata de pelearla sola, necesitamos ser lo suficientemente sensibles y humildes de corazón para reconocer que si Dios no interviene, esto colapsa. Si Dios no interviene, seremos uno más de las estadísticas. Si Dios no interviene, entonces no vamos a poder ser prosperados como Él está esperando que usted y yo podamos prosperar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Las tentaciones pueden ser muchas, los problemas y las aflicciones las vamos a tener. Pero cuando esa aflicción llegue, no permita usted que esto cree un hueco más grande y más profundo de lo que después usted no va a poder ni siquiera cómo salir de la situación. Hay una palabra que se llama entropía, que tiene que ver con el grado de desorden que existen en los procesos de cualquier situación. Hay procesos que se mantienen. Dios tiene sus maneras de procesarnos. Las personas que trabajan en sistemas conocen de procesos, los que trabajan en la parte de producción conocen los procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando viene una situación? En ese momento uno tiene que buscar la respuesta inmediata, porque si uno no lo resuelve, el desorden, el caos se incrementa. Y entonces algo que pudo ser de este tamaño y que se lo pudo resolver con inmediatez, penosamente no va a ser así. Vamos a necesitar muchas más intervenciones para que la situación se resuelva, ¿sí?
De repente el médico le dice, camine 3 veces al día para que usted pueda tener una mejor circulación. No, usted hizo todo lo contrario. Cuando el doctor le dice, y usted siguió las instrucciones, usted dice, no, porque no pude, no tuve tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el doctor dice, si usted hubiese hecho eso, no estaríamos aquí conversando nuevamente. Porque los procesos se tienen que llevar a cabo y mantienen un orden. Cuando ese proceso entra en un desorden, el caos viene. Por eso Dios necesita que usted y yo abracemos el plan de restauración de nuestro sistema familiar. Porque hay muchos sistemas familiares que están disfrutando no de la plenitud de Dios, están disfrutando del desorden producto de nuestras malas decisiones. Y pretendemos que la mano poderosa de Dios sea manifestada en nuestras vidas, pero Él no puede obrar donde hay un desorden. Para que el poder de Dios intervenga, Él dice, este es el caos en el que tú estás viviendo. Entonces vamos a empezar por esta habitación. Ok, primero vamos a resolver tu situación con tu hijo. Ve y pídele perdón por lo que pasó. No dejes acumular raíces de amarguras en su vida. Has tenido este problema acumulado con tu pareja, ok, vayan y pónganse a cuentas delante del Señor, porque yo necesito establecer un orden para que mi poder intervenga y ustedes regresen a su diseño. Porque si hay algo que caracteriza el poder de Dios, es que es un Dios de orden y es un Dios de proceso. Dios no empieza algo y lo deja a mitad de camino. La buena obra que Él empezó, Él la va a completar. Él no nos pone en una lista de pendientes. Él sabe lo que necesitamos y por eso Él actúa inmediatamente a nuestro favor. Pero para eso Él necesita tocar nuestro espacio que muchas veces está dormido y Él dice, ok, despierta esta condición que estás viviendo y si no la resuelves ahora, vas a tener que lamentarlo más adelante. Pero como Él es tan amplio en misericordia y en bondad para con nosotros, Él retarda su intervención muchas veces hasta que usted y yo procedamos en un arrepentimiento genuino, donde nos volvemos a Él de corazón. Y Él dice, ok, una vez que tú te vuelvas de corazón a mi vida, entonces yo voy a poder actuar según lo que yo tengo agendado sobre ti. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando estas situaciones de desórdenes ingresan a nuestras vidas, hay caos. Las finanzas, por más presupuestos que usted haga, simplemente se queda con faltantes. Sentarse a la mesa es un tema de discusión por todo. Que si no se puso el tenedor, que si no se puso el plato, que yo no quería comer carne, que yo quería comer, no, pollo no podemos comer porque esta es una iglesia que vive con otro nivel, ¿cierto? Los que estuvieron en el seminario de finanzas saben que el que come pollo es y el que no come pollo no es tacaño. Cada quien decida qué plato comer, el punto es que debemos de comerlo en armonía. Si el rico arroz con huevito no lo está comiendo con paz, algo está pasando en su casa. No necesitamos un banquete para poder disfrutar de la comunión de los unos con los otros. Necesitamos una condición correcta del corazón que es diferente. A veces nos preocupamos más por el brillo y el destello sobre la mesa, pero no importa el desorden que tengas en tu corazón. Y en Dios eso no funciona. A Dios no lo podemos deslumbrar y sorprender. No. Él nos sorprende a nosotros. Él sobrepasa nuestras expectativas, porque se trata de la condición de nuestro corazón. ¿Estamos hasta ahí? Cuando hay situaciones en nuestras vidas como pecados no resueltos, nuestras familias, nuestros hijos y nuestras generaciones viven las consecuencias de dichos pecados. A esto la Biblia lo llama iniquidades. A veces toleramos ciertos comportamientos y ciertas actitudes y las vemos como normales. Es normal que me suene mi hijo la boca cuando estoy llamando, es que está en la adolescencia. Ok, bueno, está bien. Ese es el criterio que tenemos, está en la adolescencia, está adoleciendo el chico o la chica. 3 años más adelante le tiró a la puerta de la habitación. Es que ahora está un joven, tú sabes, la crisis de la juventud y entró en rebeldía. A los 20 ya se mandó a cambiar. Y no necesariamente porque fue detrás de su propósito, sino porque fue detrás de no quiero saber nada de ustedes. Ojo con eso.
A veces toleramos ciertos patrones en nuestras vidas. Ay, es que como mi abuelo vivió en miseria financiera, ya, pues, ¿qué nos toca? Fuimos de ahí, de su descendencia, de ahí salimos, no podemos hacer nada. El Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces no podemos vivir en un doble ánimo. O vivimos con la convicción de que la palabra sí tiene que ser efectiva en nuestras vidas y tiene que beneficiar nuestra generación, o simplemente vivimos con las consecuencias de los pecados no resueltos de nuestros padres o de nuestros abuelos. La Biblia nos enseña en Éxodo 34, versículos 6 y 7. El Señor Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona, ojo con eso, iniquidades, rebeliones y pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres. ¿En quiénes? En los hijos. Mi pecado no resuelto delante del Señor, ¿a quién afecta? Entonces podemos decir con mucha ligereza: no son tus problemas, son mis problemas. No, pecados no resueltos, pecados no confesados delante del Señor, quienes acarrean esas consecuencias van a ser nuestros hijos. ¿Cómo uno puede endosarle esas cargas a los hijos? No podríamos. No podemos ser padres que permitamos que ellos vivan nuestras consecuencias. Por eso Dios urge en su corazón que cada uno de nosotros procedamos en arrepentimiento y que no encubramos nuestras faltas, sino que estas faltas sean reconocidas delante del Señor para entonces prosperar. Porque su palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y la prosperidad tiene que ver con gozar el bien y el favor de Dios en todo lo que usted y yo deseamos emprender bajo la dirección del Señor. Yo deseo que a mi hijo le vaya bien, que sea próspero en su caminar, que cumpla a plenitud su propósito. Todo eso lo queremos. Pero ¿y qué pasa cuando yo no resuelvo mis situaciones delante del Señor? Ellos van a vivir mis acciones, ellos van a vivir las consecuencias de las cosas que yo no resolví en su momento delante del Señor. Y luego, ¿qué dice? Y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Quizás usted y yo partamos de este mundo. ¿Y cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestras generaciones? Mi abuelo pagó el precio. Él decidió vivir consagrado a los planes del Señor. Por eso mi familia conoce de Jesús y ha hecho de Él el centro de su vida, pero alguien pagó el precio. Hay acciones que usted las puede hacer en el día de hoy y van a tener una trascendencia aun cuando usted y yo ya no estemos en esta tierra. Por eso no podemos pretender que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que nuestras conductas y que nuestros comportamientos actuales no resueltos no van a impactar a nuestras generaciones. Necesitamos cerrar puertas de pecado para que las iniquidades no alcancen a nuestras futuras generaciones y podamos redimir la generación a través de la sangre del Cordero y decir: alguien pagó el precio por esta familia. Si esta familia no se perdió en el intento, es porque alguien decidió con valentía pagar el precio delante del Señor. Si nadie toma esa iniciativa, si nadie toma esa decisión, los muros de protección de nuestras familias se quebrantan. Y cuando esos muros de protección se quebrantan, nuestra familia está expuesta a que este sistema familiar, que son los actuales, que nos están desvirtuando de la realidad y del propósito y del principio que Dios estableció, cada uno decida bajo qué diseño quiere vivir, bajo qué modelo quiere constituir su familia y no bajo el modelo que usted y yo les estamos entregando a cada uno de ellos. La venida del Señor está cerca. Ciertamente ni usted ni yo sabemos ni el día ni la hora, pero nuestros pasos presentes deben de caminar cada día pensando y con la visión hacia adelante de que un día yo voy a estar delante del Señor. Por eso no podemos levantarnos simplemente por levantarnos sin perder el propósito. Debemos de tener un sentido de propósito sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra generación. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Lo siguiente que sucede es que muchas veces no queremos permitir que la autoridad establecida de parte de Dios sobre nuestros hogares desarrolle a la plenitud que fueron llamados a desarrollarse. Y hemos dejado a un lado la autoridad que Dios estableció en nuestros hogares. El esposo que usted tiene fue el esposo que usted escogió y que buscó la bendición de parte del Señor. Ay, están suspirando, ¿y ahora qué hice? Ya lo hicimos, Pati, ya lo hicimos. Tienes que amar a Osvaldito. Estoy molestando. Ya me perdí. No, mentira. Solo es para que se rían que acá están muy tensos. No. Cuando no queremos someternos a la autoridad, recuerden, no es tu problema, es mi problema. Ya supimos que eso no es verdad, ¿verdad? Que eso no es cierto, que eso es una mentira. La falta de sometimiento a la autoridad abre puertas de rebeldía en el corazón de nuestros hijos. Si una mujer no se somete, sometida desde el respeto y desde el amor, no subyugada a lo que yo quiero hacer, ojo con eso. Aunque pegue o mate, marido es, pobrecitas, ese criterio, eso no obedece a la palabra del Señor. La palabra establece un sometimiento mutuo, pero después de Jesús, su esposo es la autoridad establecida en su hogar. Y si él no está desarrollándose en el diseño que Dios estableció, es porque probablemente no hemos permitido que esa autoridad se desarrolle a la plenitud. Entonces, como dice por ahí, yo le doy haciendo todo a mi esposo, que él no haga nada. No estorbemos el plan del Señor. Dejemos que ellos resuelvan y desarrollen su sacerdocio a la manera en que Dios lo estableció. No podemos usted y yo pretender hacer nuestra propia Biblia. No, ya la Biblia está establecida. Lo que tenemos que hacer es seguir los puntos que están ahí. Aunque no sea tan sencillo, tan fácil muchas veces, porque también nos toca quebrantarnos, morir, pero eso no significa que vaya a ser imposible de llevarlo a cabo. ¿Estamos hasta ahí? No vamos a decir, wow, como dice el pastor, que vamos a decir, ay, se vale suspirar, tienen la libertad de suspirar porque, ay, en serio, nos toca mucho trabajo por hacer, muchos temas por resolver. Cuando esta rebeldía entra al corazón de nuestros hijos, hay una libertad sin límites, y esa libertad sin límites es un libertinaje en la vida de nuestros hijos. Y todo empezó de pequeño, fue creciendo y fue creciendo hasta que aumentó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tengo 3 minutos para terminar, así que por favor permítanme avanzar. Lo siguiente que sucede, y mucha atención con esto, muchas veces delegamos la autoridad establecida por Dios en nuestros hogares. Lo que me corresponde hacer a mí, simplemente elijo no hacerlo. Y pretendo que otros hagan lo que yo fui llamada a cumplir delante del plan del Señor. Cuando yo delego la autoridad, ¿qué es lo que sucede? Mi familia se queda sin protección. Cuando usted delega la autoridad que Dios estableció sobre usted, sobre su sacerdocio, sobre su liderazgo como hombre de la casa, usted está haciendo que los muros que protegían y resguardaban la integridad familiar se vengan abajo. Y cuando eso se quebranta, cuando eso se anula, entonces nuestra familia es vulnerable a cualquier ataque que pueda venir sobre ella y quiera traer una destrucción. Lo siguiente es que a veces dejamos temas inconclusos dentro de la familia. Hay temas que no queremos dialogarlos, hay temas que no queremos abordarlos, o porque no estamos listos, o porque no tenemos la madurez suficiente para atenderlos, o porque simplemente no tenemos la intención de que las cosas se resuelvan. Y obedecen a situaciones del carácter que necesitan ser tratadas bajo la mano poderosa del Señor. Y esto lo que crea es una desunión donde el enemigo puede venir y distorsionar la verdad de las cosas, pretendiendo meter ideas que son contrarias a la verdad de lo que está en la palabra. No es que mi papi no habla conmigo, porque no me quiere. Se crea un resentimiento.
No, es que mi mamá es muy conflictiva, no se puede conversar con ella. Tú empiezas con la A, ella te lleva hasta los años 1600 y qué sé yo. Y eso crea una desunión. Y en esa desunión el enemigo se encarga de tejer pensamientos que van en contra de lo que Dios habla sobre cada uno de nuestros hijos. Cada uno decide vivir la manera en la que mejor le conviene su vida. Va detrás de sus placeres, pero no quieren alinearse al propósito del Señor. Y uno tiene que ver de lejos y muchas veces con mucho pesar. Y Dios dice, no quiero que mires de lejos, quiero que actúes sobre la situación y que tus hijos regresen al propósito, porque yo las establecí de antemano bajo este sistema, pero si han abierto puertas, los muros de protección se han caído, algo tenemos que hacer para redimir las cosas en el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo lo que estamos exponiendo en esta mañana, que ya casi tarde, están muy lejos del plan del Señor. Pero Dios hoy nos está extendiendo una invitación para que cada una de nuestras relaciones puedan ser completamente sanas. Dios anhela que usted y yo estemos de regreso al diseño original. Dios quiere que usted y yo podamos redimir el tiempo que hemos perdido, porque muchas veces nos hemos distraído también y a causa de nuestras distracciones hemos tenido retrasos en el cumplimiento de ciertas promesas de parte del Señor. Dios anhela que usted y yo regresemos al diseño que Él estableció, pero con una versión mejor de lo que un día nos desconectamos de Él. Él nos espera de regreso a su casa, a su presencia. No es justo, no es estable, no es aceptable delante del Señor que usted avance pretendiendo que nada de lo que usted está haciendo va a impactar a su familia. No es lo correcto. No es lo que Él está estableciendo. Por eso Él necesita que usted y yo seamos nuevamente llamados a nuestra atención y ponernos a cuenta delante del Señor. Y quiero pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a estar orando unos minutos antes de ya terminar este tiempo.